Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Bienvenidos a Compromiso Iberaval, el podcast de Iberaval en el que conversamos con voces relevantes de la empresa, la economía y la sociedad para entender mejor los retos que tienen por delante las compañías, los profesionales y también las personas que sostienen proyectos con impacto real. En este episodio nos acompañan Laura Garrido, Managing Partner de Comunicaciones y Relaciones Públicas Estratégicas en Apple Tree, con 2 décadas de trayectoria en comunicación corporativa, reputación y gestión de crisis, y también David Bermejo y Clemente Sierra, vinculados a la iniciativa solidaria Todos Somos Lucas, nacida en el entorno de la empresa tecnológica Tools para apoyar a Lucas, un niño vallisoletano de 8 años con una enfermedad neurológica grave, todavía sin diagnóstico definitivo. Compromiso Iberaval. Hoy en Compromiso Iberaval hablamos de un activo que no aparece siempre en el balance, pero que puede decidir una venta, una alianza, una financiación o la capacidad de atraer talento, la reputación. Y lo hacemos con Laura Garrido, Managing Partner de Comunicación y Relaciones Públicas Estratégicas en Apple Tree, donde lidera un equipo de comunicación en Madrid con bastantes profesionales, de eso vamos a hablar, y proyectos para más de 35 clientes. Laura acumula casi 2 décadas de experiencia en comunicación corporativa, gestión de reputación, crisis, posicionamiento, contenidos o relaciones con stakeholders, con una trayectoria que combina agencia, empresa y medios de comunicación, tras pasar por esta misma compañía, Apple Tree, Pullman Tour, Paniagua Consultores, la agencia F o COPE. Con ella queremos aterrizar una pregunta concreta: ¿cómo puede una empresa, una pyme, construir confianza en un entorno saturado de mensajes, canales, algoritmos o inteligencia artificial? Porque hoy comunicar ya no consiste solo en aparecer, consiste en ser reconocible, coherente y creíble ante clientes, bancos, proveedores, empleados y la sociedad en general. Hablaremos de reputación, como digo, como un capital empresarial, de storytelling o de lo que habitualmente decimos que es la narrativa, sin artificio, de comunicación con recursos limitados y de cómo cambia la autoridad de las marcas cuando periodistas, buscadores, redes e inteligencia artificial compiten por ordenar la conversación pública. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Chema. Pues encantada de estar por aquí y de poder compartir este ratito contigo. Bueno, gracias por recibirnos. Estamos en tu casa, en Apple Tree, que yo creo que para quien no conoce lo que es Apple Tree, pues una pequeña introducción de en qué consiste esta compañía, que tiene una sede espectacular, que seguro que es otro de los atractivos también de la compañía, aparte de, obviamente, de un trabajo que llevan a cabo un montón de personas jóvenes, sobre todo, que es lo que hemos visto por aquí, que es una compañía que tiene ya un largo recorrido, ¿no? Apple Tree es una agencia de comunicación independiente. Tenemos 19 años de vida. Nacimos en Barcelona en 2017. Empezamos la trayectoria en Madrid en 2012 y bueno, pues hemos crecido hasta ser pues un grupo de comunicación con más de 160 profesionales. Tenemos una filosofía en torno a lo que es nuestro trabajo de la comunicación y la reputación, que la resumimos en nuestro claim, que es New Thinking. Entonces, New Thinking se compone, ¿no?, de 2 elementos muy importantes y que creemos que nos diferencian. El New tiene que ver con ver los retos de una forma diferente, con innovar siempre y pensar soluciones diferentes o distintas de las obvias para los retos que nos plantean las marcas con las que trabajamos. Y el thinking tiene un componente estratégico, que significa no hacer las cosas por hacerlas o no hacer algo innovador porque es innovador, sino porque responde a una necesidad que tengan nuestros clientes, a una necesidad de negocio, a una necesidad de relevancia o de reputación. Entonces, le damos mucho peso o mucha importancia a la hora de empezar a trabajar un proyecto, a esa parte reflexiva inicial de: ok, tú quieres comunicar, pero ¿para qué quieres comunicar? Intentamos siempre definir unos objetivos estratégicos de negocio o de marca y conectarlos con el trabajo que hacemos. Y nos parece que ese pasar, ¿no? Muchas veces decimos, ya no es la cobertura que tengas o lo bien que salgan las publicaciones que hagas en redes sociales o lo maravilloso que sea tu campaña, es
para nosotros la obsesión es ver cómo eso conecta con las necesidades reales de negocio y cómo las soluciona. Y esta filosofía pues, nos ha llevado a crecer desde el nacimiento hasta el día de hoy y nos ha llevado a realizar proyectos muy bonitos, muy chulos, muy interesantes y sobre todo muy estratégicos y con mucho valor para nuestros clientes. Has tocado varios temas que vamos a abordar obviamente en esta entrevista, pero vamos a empezar por uno que yo creo que es troncal y que tiene un valor incalculable para las compañías, que es la reputación. Siempre hemos hablado en comunicación de intangible, de esa potencia que no se acaba de cuantificar o que hasta hace no mucho tiempo, también tocaremos esto, no se podía cuantificar, cada vez más se logra de alguna manera. Pero la reputación, no sé si para ti se puede considerar ya una forma de capital para las empresas, aunque obviamente no figura de forma explícita en los balances. Aunque debería. Aunque debería. Aunque debería. A ver, por simplificarlo, porque al final es muy sencillo, es que sin reputación no hay negocio, ¿no? Tú, si entras a un comercio o a una página web o tienes acceso, ¿no? Quieres acceder para comprar un bien o un servicio o lo que tú quieras y no te fías, ¿no? De la persona o de la web o del comercio que tienes enfrente, no compras, ¿no? El ejemplo del Corte Inglés, ¿no? El Corte Inglés de toda la vida se caracteriza porque la gente se fía, ¿no? De que luego lo puede devolver y ese aval es importante. Entonces, no comprarías nada de alguien o de una empresa de la cual no te fías. Y la reputación es confianza. Por lo tanto, para mi gusto, debería ser parte del activo real de una compañía. Y se puede hablar de millones de empresas que lo han intentado y lo han medido de una forma o de otra, pero es que es tan primario, o sea, es una necesidad tan primaria de cualquier empresa, grande, pequeña, mediana, de aquí, de allí, online, física, que la gente se fíe y confíe en ti a la hora de comprar un producto o servicio que está en la esencia propia del propio acto de comprar y vender. Hay otra cuestión que es muy... Yo creo que no es una conversación habitual dentro de las empresas, pero sí que está, digamos, en el éter, ¿no? Que es, somos una empresa porque decimos que hacemos X, somos una empresa porque realmente hacemos X, o somos una empresa en la que tal vez no escuchamos lo que deberíamos escuchar, lo que otros dicen que hacemos. No sé si me explico. Entonces, para mí eso es reputación también, ¿no? O sea, en las empresas es clave el que lo que se dice se haga, ¿no? Esto tiene que ver con la publicidad engañosa y demás. No sé qué opinión te merece esto. Pero tiene que ver con la publicidad, pero también tiene que ver con todo el arco y con todos los puntos de contacto que tú tienes, no solo con tus clientes, sino con todo el ecosistema que te rodea, ¿no? Tú tienes que hacer lo que dices en tus campañas de marketing, pero también con tu partner, pero también con tu proveedor, pero también con el gobierno en el que estás circunscrito tu negocio y también, por supuesto, con tus consumidores. Entonces, es tan transversal a todo lo que tú haces y a todo el arco y el ecosistema donde te mueves que efectivamente, pero de nuevo, parece un tan básico, pero sin eso no existirían los negocios, ¿no? Es que no podrían existir. Sí, es verdad. Y dentro de ese paraguas, vamos a llamar, que es la reputación, hay otros apartados o hay diferentes apartados como son la trayectoria de una empresa, su transparencia, coherencia, atención al cliente, cómo responde a los problemas, que es al final esto mismo, su presencia pública o la conducta, que al final también es clave, ¿no? O sea, el que un directivo no actúe bien dentro de una compañía puede tener un impacto muy grave para una empresa. Que lo que hace una empresa, y por hace una empresa digo hace una empresa, es los productos que tiene, lo que hacen las personas que la componen. En la otra parte, ¿vale? En el resto de la sociedad, crea un estado de opinión, un estado de opinión de lo que tú crees, pues si vas a la tienda de toda la vida, ¿no? Y hay una persona que te atiende al otro lado que de toda la vida y toda su historia y su trayectoria ha sido una persona amable, que te ha atendido bien y te ha atendido rápido, tú tienes un estado mental hacia ese negocio de cercanía, ¿no? Y vuelves recurrentemente, porque te sientes bien, te sientes cómodo. Y fíjate, es curioso, a veces puede cambiar muy rápido, ¿no? Puede cambiar una trayectoria muy larga y muy dilatada, puede en un momento dado tener un
una bajada de una forma muy, muy rápida, pues por algo que cambia y que en todo eso que tú cuentas se desestabiliza. Vamos a mirar la otra cara de la moneda y que tiene que ver con cómo se responde a una crisis, vamos a decir, reputacional. Hay crisis y crisis, obviamente, ¿no? Y hay protocolos y protocolos a la hora de afrontar un problema, que es un problema real para una compañía que quiere tener controlado, resuelto o dar soluciones a algo que pueda acontecer, que le pueda acontecer a cualquier compañía, que puede ser pues, un caso de interno, un caso de un producto, hay muchas variables, digamos. Yo no sé si tú en tu trayectoria profesional has tenido que tocar algunas de estas graves crisis y un poco que es, digamos, los estándares que encuentras cuando los que estamos en gabinetes, en direcciones de comunicación, siempre decimos que se suele acordar mucho más la gente del que está en comunicación, ¿no?, que habitualmente, porque al final te dan cuenta de que evidentemente es importante resolverlo, ¿no? Total. Y ya no digo la gente que está en gabinete, las pequeñas empresas que tienen un problema grave y que pueden echar mano de una agencia como la vuestra, por ejemplo, en un caso concreto, ¿no? Sí. A ver, para mí hay dos claves aquí. La primera, y además son dos patrones que se repiten a lo largo de toda la trayectoria que yo he tenido, pero sé que anterior a mí igual, y da igual que cambien los canales y que ahora haya internet y antes no lo había, da igual en qué escenario te encuentres, son los mismos. El primero es la anticipación. Uno tiene que conocer su negocio, tiene que conocer los riesgos que puede en un momento dado tener que asumir. Si tú tienes una planta donde estás produciendo algo, puede haber un accidente en la planta, tú tienes que tener preparados protocolos y escenarios para que sucedan cosas, tanto a nivel negocio, que puede ser, como a nivel comunicación, ¿no? Entonces, evaluar los riesgos de comunicación para mí debería ser tan obligatorio como evaluar los riesgos que puede tener una empresa como tal, ¿no? Porque si tú anticipas cosas que pueden pasar y tienes preparado cómo actuar, digamos que el colchón y la garantía que tienen cuando sucede y el confort que tienen te ayudan a pensar mejor, porque has pensado en la respuesta que vas a dar desde una posición tranquila y relajada y no te atropella cuando llega y cuando sucede el momento. Esto es lo primero y es un básico de los protocolos de comunicación, ¿no? Anticiparse, y la vida siempre te puede sorprender. Pero generalmente, si trabajas con un buen profesional de comunicación, los escenarios de crisis que te puede dibujar o un buen diagnóstico de comunicación suele ser bastante certero. Y eso es la primera parte. La segunda parte es la honestidad y la transparencia. Y las cosas pasan, a veces nos equivocamos, a veces una empresa se equivoca puntualmente y a veces todos los días nos equivocamos todo el mundo en las decisiones que tomamos, entonces no pasa nada. Hay que abordar las cosas desde un punto de vista transparente y honesto con todos los stakeholders. Y luego añadiría casi una tercera que va al hilo de esto, que es no olvidarse de nadie. A veces pasa una cosa, ¿no?, y enseguida hemos tenido un problema en la planta y vamos a tener un retraso, hay que avisar a los clientes que no lo van a recibir. Y entre tanta prisa de querer hacer la cosa bien y avisar a uno de tus públicos objetivos, te olvidas del resto. Y esto yo lo he vivido en anteriores industrias cuando trabajaba en Pullman Turno, y entonces corríamos muchísimo para avisar de que había un retraso en la llegada de este crucero y iba a ser una faena, que iban a llegar 3 horas tarde, y corríamos muchísimo para comunicarlo a la gente, a los cruceristas, ¿no? Y de pronto mirábamos atrás y no se había enterado nadie en la empresa. Entonces, ¿no? Habíamos corrido más para contarlo fuera que para contarlo dentro. Entonces, no olvidarse a nadie y tener siempre presente todo este arco de públicos a los que te diriges es muy importante para situaciones de crisis y de no crisis, pero sobre todo para situaciones de crisis. Está claro. Y además es un público crítico, ¿no? Que al final, de hecho, te lo iba a preguntar más adelante, porque al final son los que... es un estereotipo, vamos a decir, que utilizamos los de comunicación, pero es que es verdad. El público interno es el mejor embajador de marca, o al revés. Sí, o sea, puede ocurrir lo contrario. Este caso que tú planteas, el querer dar una respuesta pronto a un problema concreto, a veces el árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Exactamente, el bosque, sí. Es. Bueno, vamos a tocar también otro apartado que es un poco más genérico sobre el relato que hablaba yo al principio, los canales o la consistencia, porque es verdad que en los últimos, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, en los últimos años ha cambiado mucho todo esto, ¿no? En muchas cosas para bien, obviamente, pero ese
esa reflexión quizá que antes había, porque eran otros tiempos, vamos a decir, ¿no? Pues se ha perdido, ¿no? Entonces vamos ahí a impactos, ¿no? No a clickbait, porque no es recomendable, evidentemente, pero sí vamos muy a proyecto impacto, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es, a juicio de Laura, el primer error que una empresa puede tener cuando dice que quiere comunicar mejor, que puede ser querer estar en todas partes, hablar demasiado de sí misma, a lo mejor hay alguna cuestión más que tú veas, seguro, o no saber qué quiere que se cuente de ella o que se recuerde más bien de ella. Yo te diría el tercero. Yo en mi mente, cuando estabas formulando la pregunta, o sea, para mí el gran problema de un plan de comunicación es cuando no se responde a la pregunta ¿para qué? Que esto lo pregunto muchísimo a los clientes y de un tiempo a esta parte, de 2 años a esta parte, mucho más. Ok, vienes a mí, oye, necesitas una agencia de comunicaciones. Perfecto, vamos a ver, ¿para qué quieres comunicar? Porque a veces nos han llegado retos que eran aparentemente de comunicación corporativa sobre briefing y cuando les hemos preguntado, ¿pero para qué queréis hacer comunicación corporativa? Y entonces hemos llegado a saber el argumento y nos han dicho, tú lo que necesitas no es comunicación corporativa, es hacer un plan de influencers para este reto, para ese para qué, ¿no? A mí me gusta mucho preguntar a la gente, dentro de un año, ponte que empezamos ahora mismo a hacer un plan de comunicación. ¿Cómo tú esperas en tu cabeza, qué esperas que pase dentro de un año? En tu negocio, no a nivel comunicación, ya me imagino que esperarás haber salido en portada de La Razón, del País, ¿no? Pero ¿qué esperas a nivel negocio que esto te haya aportado? Porque en función de ese final, en función de ese resultado final que tú me digas, yo te voy a construir todo el plan. Pero si empiezas un plan sin tener ese para qué final, ese objetivo final que no es de comunicación, es de negocio o de reputación, que reputación es negocio, eso es un error garrafal porque puedes empezar a matar moscas a cañonazos, ¿no? O invertir muchísimo esfuerzo de muchísimas personas y muchísimo dinero en algo que al final no vas a ser capaz de enlazar con nada del negocio. Vamos a hablar de los canales también, porque sí es cierto que en los últimos años se habla, por ejemplo, de LinkedIn como la red profesional, ¿no? Sí. Que es a mi juicio, una plataforma que te da muchas oportunidades de conseguir negocio, ¿no? Pero no sé si todas las empresas tienen que estar en LinkedIn o si toda empresa que quiere tener cierta visibilidad tiene que estar en Instagram. Es decir, hay que evaluar muy bien qué se hace, dónde se quiere estar, si se quiere aparecer en medios locales, si nos puede servir con una newsletter, participar en eventos. Hay tal cantidad de opciones que yo, por ejemplo, hablo muchas veces de una empresa pequeña como es Iberaval, porque es una empresa pequeña, tiene la capacidad de haber montado un ecosistema para comunicar. Entonces, hablas con gente que ha encontrado Iberaval de una forma u otra, que es algo que evidentemente pues lleva tiempo y trabajo, ¿no? Una inversión, como tú decías, pero realmente tiene su impacto o su repercusión en el negocio. Entonces, os llegan empresas, volviendo a la pregunta anterior, que no tienen claro si tienen que estar o no estar, o al revés. Oye, es que yo quiero estar en... Acaba de salir Threads, tengo que estar en Threads. O sea, en mi opinión, lo bueno y lo que pasa es que las audiencias ahora mismo están ultra segmentadas. O sea, ha habido en 30 años a esta parte, creo que el gran fenómeno y el gran cambio no es tanto la irrupción de redes sociales, que también es importante, sino que las audiencias han estallado. O sea, tú antes lo sabes, ¿no? Antes todo el mundo veía Televisión Española a la 2, luego se convirtió en 5 y ahora esto, como que ha habido una multiplicación exponencial y en España específicamente por la capilaridad de la prensa regional, que es un fenómeno que no sucede en otros países, ¿no? Es más todavía, ¿no? Entonces, de pronto, las audiencias han estallado y los canales están hipersegmentados. ¿Por qué LinkedIn funciona y es un boom? Porque es el único canal corporativo. Veremos cuando se hagan. Ahora mismo, si tú quieres hacer una comunicación corporativa, la única red social que existe es LinkedIn. Entonces, veremos qué pasa cuando surjan competidores. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene una cosa mala, que es difícil distribuir un mensaje de forma unitaria a mucha gente a la vez. Pero tiene una cosa buena y es que te permite mucho sofisticar la estrategia y llegar con un mensaje muy quirúrgico a un grupo de interés muy específico en un momento dado muy, 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 muy específico. Yo creo que las empresas han aprendido mucho de esto. Hace años creo que había mayor sensación de descontrol con dónde
debías o no debías estar. Creo que han aprendido, y aquí, por supuesto, nuestra estrategia, o sea, nuestra recomendación siempre es un traje a medida, ¿no? Y yo creo que, al igual que hay que elegir la batalla del mensaje, hay que elegir la batalla del canal, sobre todo porque luego un canal lo tienes que alimentar. Sí, ¿Y qué recurso tienes para alimentar un canal? ¿Qué recurso vas a tener para alimentar esto, ¿no? Todo el rato, para conocer la tiranía del algoritmo, ¿no? Y jugarla. Entonces... Sí, es importante. Hay otra cuestión también, se me ocurrió ahora mientras respondías, Laura, estaba escuchándote, pero mientras Está bien, también sí. pensaba, que tiene que ver con empresas que repiten machaconamente un mensaje. Es decir, no sé cómo se repite, pues esto lo habéis trabajado vosotros, sobradamente además, cómo se repite un mensaje sin aburrir y sin parecer esa empresa que solo funciona con eslóganes. O sea, tenemos 5 frases y hay que meterlo en todos los canales posibles. Pero eso al final, digamos que es contraproducente, porque la gente, ojalá, es que estos siempre cuentan lo mismo, ¿no? A ver, nosotros somos muy fans del repetition y reputation. Somos muy fans y lo decimos mucho y siempre decimos, o sea, tú tienes que elegir tu batalla, pero tu batalla no es decir Apple Tree's New Thinking en todos los canales de la misma forma a la vez sin modularlo, ¿no? Entonces, tú tienes que elegir tu batalla, tu mensaje, tú tienes que elegir qué es lo que quieres que la gente piense y solo puedes elegir una cosa o dos, porque la gente no puede pensar 5 cosas de una empresa, porque hay muchas empresas y muchas cosas en las que pensar, ¿no? Entonces, la gente como mucho se va a quedar con una cosa tuya o como mucho con 2. Vamos a poner con 2. Entonces, esa batalla la tienes que elegir. Pero ¿cómo la cuentas? Una misma historia, un mismo mensaje se puede contar. Se puede contar con una canción, con una música, se puede contar con un vídeo, se puede contar con una cuña, se puede contar con un suspiro, ¿no? Se puede contar de muchas formas y con muchas tácticas. Entonces, para nosotros, sí que tiene que haber una sola guía, pero luego la virtud de nuestro trabajo está en adaptarla a cada formato, a cada audiencia, para que le resuene como única, ¿no? Y que no se crea que incluso a una misma persona a lo largo del día le puedes impactar, ¿no? A lo largo de todo su día, con diferentes gorros, ¿no? Como trabajador de Apple Tree, pero también como persona que pasa por aquí, por San Vicente Ferrer, ¿no? Con una adaptación, obviamente, ¿no? Correcto, exactamente. Te iba a preguntar porque hemos hablado de storytelling, que es el relato de toda la vida, como el que utilizaba Homero hace ya igual varios milenios, ¿verdad? Hay muchas empresas que se plantean competir con grandes compañías, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo que sobre la marcha se me ocurre, pues estas empresas energéticas que en los últimos años han surgido como las setas, ¿no? Sí, sí. Pero claro, hay competidores muy potentes y competidores que, digamos, tienen una estrategia, estructura que es sólida desde hace décadas, vamos a decir. Inversión, claro. ¿Qué se le puede decir a ese tipo de empresas? Que ya digo, yo lo he circunscrito a un sector, pero las hay de lo que quieras, ¿no? Una estrategia de competición absoluta, por llamarlo de alguna manera, con grandes firmas, tienes todas las de perder, ¿no? Pero ¿os llegan casos de este tipo? Sí, trabajamos. Normalmente el trabajo con el Challenger es muy divertido, porque te permite, ¿no?, ser un poco más arriesgado. Entonces, es divertido trabajar con una empresa que quiere ser challenger en un sector. Y generalmente tiene una buena acogida en la mente de los stakeholders, ¿no?, de los públicos objetivos. Siempre es mejor el que viene nuevo, que parece que tiene algo que retar al nuevo de arriba, ¿no?, que está pinchando. Pero efectivamente tienes que ser más arriesgado, seguramente en el mensaje y en la estrategia que utilices, porque no vas a tener los recursos. Tú tienes un anunciante que se gasta millones de euros cada año en medios de comunicación, en eventos, en toda esa parte de ruido, de awareness, la tiene muy bien construida. Tú tienes que atacar, ¿no?, en el siguiente escalón, que es llamar la atención, que lo que hagas, ¿no?, resuene. Pero yo creo que sí se puede, sabiendo las limitaciones que por supuesto tienes, y de hecho en el sector de la energía específicamente hay casos interesantes de comunicación, de gente que luego, independientemente de la deriva del negocio, pero de gente que pues ha tomado un mensaje
un poquito más retador en la categoría y, oye, pues ha movido un poco la aguja, claro que sí. Cuando te presentaba Laura hablaba de casi 2 décadas, no he dicho la cifra exacta. 20 añitos. 20. 20 trabajando. Pues me salía algo no menos, pero bueno. Es tiempo suficiente, digamos, para tener una experiencia muy amplia en la atención a todo tipo de clientes, ¿no? Ya, bueno, has trabajado aparte en medios de comunicación, o sea, digamos que tienes un bagaje bastante rico, vamos a decir, ¿no? Pero a la hora de aterrizar en la agencia, aterrizar no tú, sino nosotros en el concepto agencia, como decía, pues ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero yo no sé si tú en esta evolución a lo largo de los años nos puedes dar alguna pista, alguna pauta de, oye, pues es que yo veo que funcionaba muchísimo mejor esto hace 8 años, esto ha pegado un bajón tremendo y ahora estamos en esta otra cima. ¿Cómo lo has vivido tú? Yo siempre digo que me siento tremendamente orgullosa de ver cómo ha evolucionado este sector o subsector de las agencias de comunicación. Y recuerdo que cuando empecé éramos, no te voy a decir los últimos nunca vistos, pero eran proyectos muy pequeños, muy enfocados solamente para periodistas, la comunicación y el PR no era una cosa ahí como influyente, pero como medio nadie sabía muy bien. Y creo que ha habido una generación de agencias, entre las cuales pienso que está Apple Tree, que ha apostado por enriquecer la comunicación, que ha apostado por que no solo podemos hacer relaciones con periodistas, sino que podemos hacer una cosa mucho más global, mucho más estratégica y mucho más creativa. Y entonces, para mí la evolución es brutal de 15 años ahora en una propuesta de valor que hacemos las agencias más integrada, más competitiva y más importante. Y que ahora ves, muchas veces vamos a los premios, ¿no?, de marketing, de campañas y demás. Tú ves los premios y de lo que más lucen los premios es de salir en medios de comunicación. Y entonces ahora de pronto toda estrategia de marketing, de marca, tiene que ser de verdad. Tiene que ser de verdad, de nuevo, ¿no? Porque se ha puesto en valor la importancia de la reputación. La persona que ya ve un anuncio, lo que decíamos antes, todo está hipersegmentado, no se va a quedar con él. Con tantos inputs que tenemos al día, más de 80.000 inputs al día, más de miles de mensajes que recibimos, no nos vamos a quedar con ello. Pero si pensamos que es una cosa de verdad y somos capaces de darle valor, y si viene prescrita por un medio de comunicación, de pronto es otra cosa. Entonces, creo que nos hemos situado a un nivel de importancia que, por ejemplo, en Apple Tree nos miramos cara a cara con agencias creativas, que antes éramos como, aparecíamos ahí en la parte final a ver cómo hacíamos la nota de prensa. No, ahora nosotros tenemos que decir desde el momento de la creación de la campaña, porque la campaña o es verdad o ya no funcionan. Ya solamente un vídeo que le pongamos en televisión no funciona, ¿no? Entonces, ese recorrido de acercarnos mucho más a una propuesta de valor integral y tener mucho que decir en cuanto a la creación de estrategias de compañía, me parece que el salto ha sido brutal. Integrar distintas disciplinas, digital, eventos, ¿no?, que se puedan trabajar juntos, está muy bien. Y como Laura viene también de ese sector al que hablaba yo antes, que son los medios de comunicación, y habla bien de los medios de comunicación, como yo suelo hablar también, los medios han vivido, no sé qué opinas tú, han vivido un poco ese proceso según el cual, pues, así lo veo yo, por lo menos en medios, por ejemplo, escritos, de cierto, no desalineamiento, pero menor recurrencia en el acceso a medios, por ejemplo, prensa escrita. No pasa obviamente con los digitales, que pues obviamente pues han tenido que adaptar sus estructuras, su forma de acceso y demás, pero los medios han vivido un poco ese proceso de alejamiento hacia la ciudadanía y en los últimos tiempos sí está pasando esto que dices tú, ¿no? Al final, digamos, es un valor seguro, ¿no? O sea, el medio de comunicación te va a contar la verdad, aunque obviamente todos sabemos que siempre va a haber detractores, incluso formaciones políticas, incluso que denigran a la labor del periodista, cuando luego ellos se sirven de su difusión, ¿no? Entonces, yo no sé, porque ya digo, tú has estado en las dos partes. ¿Cómo lo ves? Yo debo decir que soy bastante optimista en general para todo, ¿eh? Entonces, obviamente siempre hay épocas, ¿no? O sea, yo lo veo todo como que sube, baja, siempre hay épocas, ¿no?, en los que algo tiene como más valor percibido o menos valor percibido. Yo creo que los medios ahora tienen una enorme oportunidad, con todo el mundo en el que vivimos, rodeado por desinformación, rodeado por la IA, en convertirse en garantes de la verdad. Si pueden, ¿no? Pobrecitos, que también hacen su esfuerzo. Para mí, al menos lo están intentando.
Es decir, yo veo un intento serio y real por adaptarse a nuevos formatos, adaptarse a nuevas audiencias, adaptarse a una nueva realidad comercial incluso. Y llegar a público joven, yo no veo que esto lo hayan dejado. Creo que están en ello. La irrupción del podcast, ¿no? Y cómo grupos mediáticos importantes están entrando ahí y están de verdad impulsándolo y apostando por ello. Yo soy optimista y creo que estamos ante las puertas de un momento brillante para los medios de comunicación si son capaces de defender ese rol como defensores de la independencia. Hay muchas cosas geopolíticas por el medio que tampoco vamos a entrar, que evidentemente tienen lo que tú dices, ¿no? Tampoco podemos ser tan naif como para pensar que solamente es el faro que nos guía, pero bueno, yo creo que están en un buen momento. No hemos hablado de inteligencia artificial, tú lo has citado un par de veces, pero me tocaba sacarlo a mí, evidentemente, porque es cierto que dentro de ese posicionamiento a partir del cual las empresas buscaban gustar, entre comillas, a Google, a los medios de comunicación que estamos hablando, pero ahora hay un escenario diferente, porque en ese escenario entra la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial incluso pues tiene ya una disciplina específica que es el geo, que es, digamos, el escalón superior al SEO, que es la optimización para motores de búsqueda. ¿Qué implica esto para el que trabaja contenidos? Es decir, una persona cualquiera que elabora contenidos o que tenía un blog puede utilizar la propia inteligencia artificial para adaptar su contenido a ese geo del que hablo, ¿no? Pero las empresas, ¿qué pueden hacer ante este nuevo escenario? Es verdad que muchas yo creo que se vienen preparando desde hace tiempo, y luego que hay otra cuestión, que igual que dices tú, que los medios de comunicación tienen un pasito ganado a la hora de defender la verdad, y es que las empresas que han trabajado bien su contenido y que tienen una fiabilidad, obviamente pues van a tener más facilidades en ese posicionamiento. No sé qué opinas de este rollo que te he soltado. No, a ver, nosotros tenemos una metodología propia y estamos ya ayudando a empresas a mejorar su visibilidad en LLMs, ¿vale? Esto, pero no cambia tanto, o sea, cambia el cómo, pero el qué en realidad no cambia tanto, es lo mismo, es al final tú quieres estar en el top of mind, ¿no? Sí. Tú quieres ofrecer contenidos que a un algoritmo, ¿no?, le resulte más fácil indexarte. Tiene particularidades y el cómo es distinto y las consecuencias son distintas efectivamente, ¿no? Porque antes tú posicionabas, ¿no?, tus contenidos, tu web, ¿no? Y ahora la IA va a construir algo, ¿no? Se convierte como, por así decirlo, ¿no?, en un periodista, ¿no? Va a leer todas las cosas que de ti, se va a hacer una idea y va a hacer una reconstrucción. Y ha cambiado la forma de preguntar. Ha cambiado la forma de preguntar. Entonces, esta parte del lenguaje y metalenguaje, nosotros lo estamos estudiando mucho porque cuando haces el diagnóstico, o sea, al final los pasos son los mismos. Por eso digo, el qué no cambia, ¿no? O sea, tú tienes que hacer un diagnóstico, ver cómo estás, tienes que detectar unas áreas de mejora, unos territorios donde puedes moverte y generar un contenido para, digamos, favorecer una mejor indexación, ¿no? Una mejor creación de contenido. Eso es el mismo, ¿no? Pero claro, cambia la forma de preguntar, cambia la forma en la que se va a elaborar esa comunicación. Va a haber una cocina, ¿no? No es lo que saques, lo que tú hagas, los contenidos que hagas no van a salir tal cual, ¿no? Sino que van a estar de alguna forma metidos como dentro de un De pronto vuelve a ser muy importante lo que digan terceros, ¿no? Porque la IA va a tirar de fuentes que digan terceros, ¿no? Entonces, es más complejo, es como el siguiente nivel, es como la siguiente pantalla de un juego. Pero ya te digo que el origen no cambia. Y esto me parece muy interesante. Ha cambiado la fórmula o la forma de preguntar. ¿Cómo es esto? Como tú preguntabas a Google, no es como preguntas a ChatGPT. Igual que la respuesta no es la misma, la gente ya sabe que las preguntas, cuando estamos en el inicio de una investigación para saber si una marca con la que trabajamos está bien o mal posicionada, dices, bueno, ¿estás bien o mal posicionada en referencia a qué? ¿A qué pregunta? ¿Qué pregunta quieres que cuando la hagan esté bien contestada? Y esto es muy filosófico, ¿no? Pero un paso para atrás. ¿Qué preguntas está haciendo la gente? Porque tú querrás estar en las preguntas que haga la gente. ¿Qué preguntas está haciendo la gente? ¿Cómo lo sabes? Porque tú antes decías en plan de, bueno, yo quiero que cuando la gente busque empresa de vehículos de ocasión, palabra clave y no, yo salga, entonces podía jugar con el nombre del dominio, que bueno, había una serie de cosas, pero ahí son otras cosas, porque a lo mejor lo que la gente pregunta es, me quiero comprar un coche de ocasión. Entonces es como la respuesta es distinta porque está elaborada, la pregunta también cambia necesariamente. Yo te podría poner ejemplos de eso y además te diría una cosa, aparatos antiguos que no tenían uso que vuelven a tener uso, es decir, la inteligencia artificial ha llegado hasta esas capas, que hay muchos detractores, como todos sabemos,
pero es una oportunidad. Es una oportunidad. Y yo, siendo periodista, como tú, que eres comunicadora también, en ningún momento he tenido, y esto es una reflexión un poco para que quiera escucharla, en ningún momento he tenido miedo a voy a perder mi puesto de trabajo. Al contrario, no es ese periodista que dices tú que tienes al lado, vamos a decir que es el apoyo para muchas cosas. Obviamente tiene que tener el filtro, que es algo que se viene diciendo desde el principio de la implosión de la inteligencia artificial. Tiene que haber un filtro ético de creatividad, incluso de raciocinio, porque no puedes publicar cualquier cosa, digamos, por ejemplo, que te da la inteligencia artificial, o no puedes hacer caso de todo lo que te, entre comillas, escupe, ¿no? Sí. Pero es un aliado, claramente. Pero es que ahí entras en otra dimensión de la IA, ¿no? O sea, una cosa es la IA o los LLMs, ¿no? Como las respuestas que te arrojan, ¿no? Como generadores de reputación. Eso es una cosa, ¿vale? Otra cosa es cómo tú utilizas la IA en tu día a día. ¿Para qué la puedes utilizar? Y nosotros hemos investigado esto y lo tenemos estudiadísimo. Hay cosas que te ayudan muchísimo y hay cosas que no te ayuda ni podrá ayudar nunca. Porque el otro día lo comentaba con mi socio, con Jacobo. ¿Por qué? Porque la falta punto de vista. Lo que no tiene la IA es un punto de vista. Entonces, te puede dar quizás una idea de un insight, te puede ayudar a dibujar mejor algo, te ayuda muchísimo a leer grandes cantidades de datos y extraer conclusiones interesantes de grandes cantidades de datos. Te ayuda a transcribir esta entrevista. Correcto, por ejemplo. O sea, hay para cosas que el ahorro de tiempo cualificado que se dedicaba es increíble, pero hay otras cosas, una campaña creativa, una idea creativa de ser humano con punto de vista, no va a suceder. Dibujar muy bien una idea, sí, una vez está la idea, dibujarla fenomenal, pero la idea buena no te la va a dar, la idea buena te la va a dar una persona, te la va a dar una persona. ¿Por qué? De nuevo, porque esa persona tiene punto de vista. Ahora, todo lo demás alrededor de esa idea, ¿te puede ayudar a construirla? Sí. Entonces, ese toque humano no se va a perder. Siempre digo al final de casi todas las entrevistas que podríamos haber estado hablando horas y horas. He omitido un detalle al principio, y es que Laura además es paisana, es abulense y lleva muchos años trabajando en Madrid, pero siempre que puede se escapa a Ávila, que es una ciudad que el que la conoce pues la quiere y el que no la conoce pues la tiene que descubrir. Entonces este ratito ha sido súper interesante, Laura. Seguro que hemos dejado muchísimas cosas sin tocar. Seguro que tú, si quieres como cierre, pues puedes apuntar alguna de ellas, pero agradecerte tu tiempo, tu cariño siempre y bueno, pues que los oyentes sepan que tienen Apple Tree un potencial aliado, porque es una empresa, una agencia de comunicación que, como comentaba Laura al principio y como se puede ver por la pasión, por el cariño que ella destila, pues hace muchas cosas bien y puede ser un aliado para esas pymes, esas pequeñas empresas e incluso esos emprendedores que tienen un proyecto y que consideran que pueden lanzarlo al éter, como digo yo, y difundirlo. O sea, que muchísimas gracias. Gracias, Chema. Mira, Apple Tree nació de 3 mujeres, 3 socias fundadoras súper emprendedoras, muy cañeras, que decidieron impulsar este negocio, y el camino, oye, ha tenido sus retos, como evidentemente siempre hay, pero trabajando con sentido común, ¿no? Con consistencia, con una buena idea y con ese, ¿no? mindset de ver cómo yo me quiero proyectar. Se llega, claro que se llega. Me da muchísima envidia ese perfil de emprendedor, ¿no? que yo no tengo. Y desde aquí vamos a todos tus oyentes que están ahí, pues mandarles muchísimo ánimo y decirles que es admirable y que verdaderamente ese espíritu emprendedor ese es el que mueve la civilización en el mundo. Así que darles la enhorabuena también y mi más enorme admiración. Muchas gracias, Laura. Compromiso Iberaval. Lucas es un niño de Valladolid de 8 años que ha pasado casi toda su vida desafiando las leyes de la estadística médica. Afectado por una enfermedad genética extremadamente rara que aún carece de un diagnóstico definitivo, su día a día es una batalla contra lo desconocido. A pesar de que los pronósticos iniciales eran desalentadores, la fuerza de Lucas y el tesón de su familia, sus padres y sus 2 hermanos, han logrado que el pequeño siga creciendo y luchando, aunque ello requiera una atención constante de 24 horas al día y una infraestructura de cuidados de altísimo coste. Ante la falta de respuestas clínicas raras y el vacío que a menudo existen en casos de enfermedades sin nombre,
ha nacido en Valladolid la iniciativa Todos Somos Lucas. Este movimiento de la sociedad civil busca dar visibilidad a la realidad de los niños sin diagnóstico y además moviliza los recursos necesarios para que Lucas, en este caso, pueda disfrutar de la mayor calidad de vida posible. La web todosomoslucas.org, por si la quieren consultar, relata esta historia de resiliencia. Además, la empresa tecnológica Tools, ubicada en el Parque Tecnológico de Boecillo y donde trabaja David, ha decidido liderar activamente esta causa, demostrando que el tejido empresarial puede ser un agente de cambio social profundo. No se han limitado únicamente a una donación puntual, sino que han organizado una cena benéfica para el próximo 26 de junio en las instalaciones de la propia empresa, asumiendo todos los costes organizativos. Hoy nos acompañan David Bermejo, padre de Lucas, y Clemente Sierra, que es socio de Tools. Bienvenidos a los dos y bueno, es una entrevista, no suele ser la habitual que hagamos una entrevista a dos bandas, ha habido creo que otra a lo largo de 5 años del podcast, pero yo creo que la circunstancia pues merece que sea con este formato. Vamos a empezar hablando, David, si te parece, de quién es Lucas, que ya tenemos claro que es tu hijo, pero que nos cuentes un poco cuál es la naturaleza de esa enfermedad genética y un poco cómo lo habéis llevado en este tiempo. Bueno, lo has definido muy bien, ¿no? Lucas es un niño con una enfermedad neurológica grave a la que a día de hoy no tiene un diagnóstico definitivo. Siempre la han clasificado en función de los síntomas que tenían. Empezó con epilepsia y eso ha provocado que su cerebro no se desarrollara correctamente, con lo cual ha ido afectando a muchos más problemas que tiene. A día de hoy todavía seguimos sin ese diagnóstico. El día a día es complicado porque es una incertidumbre, no sabemos cómo va a estar o lo que va a pasar, y está afectado por muchos factores. Le afectan muchos factores alrededor que normalmente siempre en su caso provocan que se agrave su salud. ¿Y cómo vive una familia una situación como esta, que es, como tú bien dices, compleja, 24/7, 365? Bueno, hay que aprender a convivir con ello. Nadie nace aprendido para saber llevar una situación como esta, y al final el día a día te va enseñando y te va llevando por el camino. Tú como padre o como madre intentas hacer lo mejor por tu hijo, como cualquier padre y madre. Muchas veces en nuestro caso siempre nos parece insuficiente porque él no mejora, o le vemos mal, entonces parece que siempre es insuficiente. Entonces es ir día a día aprendiendo sobre ello, intentando que él esté lo más confortable posible, pero necesitamos de muchas ayudas a nuestro entorno porque a nosotros se nos escapa. Yo decía que es un ejemplo de resiliencia porque digamos que ha sido una lucha, no me gusta tampoco utilizar términos bélicos, pero es verdad, una batalla que habéis afrontado la familia entre los 5, incluyendo al propio Lucas, para superar lo que os dijeron desde un principio los médicos. Esto, como digo, es el día a día, pero ¿cómo lo habéis afrontado entre todos? Al final es un trabajo en equipo, ¿no? Sí, bueno, es muy importante el apoyo entre pareja, el dar apoyo a los otros hijos, ¿no? Que al final ellos conviven con ellos desde el principio, lo ven con mucha naturalidad y eso a nosotros como adultos nos dan lecciones de vida, pero es que hay que ir, como digo, día a día, estar muy unidos, velar siempre por la salud de Lucas. Ha estado en situaciones muy críticas de darle 24 horas de vida y luego salir adelante, y eso hace que tú tengas que ser más fuerte que él nunca te vea debilidad, porque eso también, aunque sea un niño que no expresa, lo nota cuando estamos débiles, nota cuando no estamos fuertes, entonces hay que estar a su lado porque él nos ha demostrado que quiere vivir. ¿Y qué tipo de cuidados y atenciones necesita Lucas específicas? No sé si tenéis algún tipo de ayuda externa o todo lo hace la familia. Principalmente somos los cuidadores, no dejamos que otras personas como abuelos, tíos le cuiden porque es una responsabilidad muy grande. Si a Lucas le pasa algo, esa responsabilidad recae sobre otras personas y puede ser un impacto mental importante, con lo cual los cuidadores principales somos los padres. Sus cuidados van desde que se despierta hasta que se despierta al día siguiente. Medicaciones que tienen que cumplir unos horarios estrictos, terapias, que vaya al colegio todo lo que pueda. Para dormir duerme monitorizado, duerme con nosotros. Bueno, es un estrés para nosotros, evidentemente una carga importante, pero es que tenemos que estar ahí a su lado. ¿Y de qué manera afecta esa falta de etiqueta médica a la hora de acceder a ayudas públicas o a tratamientos específicos? Pues el no tener diagnóstico fundamentalmente afecta a tratamiento. Todo el tratamiento que tiene Lucas es prueba-error. Como no sabemos qué tiene, qué le provoca lo que tiene, no tenemos un tratamiento específico que sepamos que le pueda ir bien, con lo cual probamos esto a ver si le va bien seguimos, si no echamos para atrás y probamos otra cosa. Es todo prueba-error. Tener un diagnóstico, lo primero que a nosotros nos cerraría un capítulo importante de todos estos años sin encontrar nada, y luego para él yo creo que puede significar el tener un tratamiento más concreto que le pueda venir bien, y eso
al final va a terminar en que él tenga más calidad de vida, que al final es lo que buscamos, ¿no? Nosotros queremos que nuestros hijos sean felices. Yo creo que quiero que mi hijo sea feliz, pero no sé si lo es, dudo que lo sea con todo lo que tiene. Entonces, en busca de esa felicidad, yo lo que quiero es que esté estable, que esté tranquilo, que no sufra. Y para eso un diagnóstico sería muy importante. Es una pregunta que igual tienes aquí al jefe, ¿no? Que es Clemente, pero a la hora de conciliar entiendo que tenéis temporadas y temporadas, tanto tu mujer como tú, ¿cómo lo hacéis? Pues a ver, principalmente intentamos cuadrarnos lo mejor posible. Cuando Lucas, por ejemplo, tiene un ingreso, es cuando ya viene, nos descuadra un poco todo. La empresa desde el minuto 1 me ha dado facilidades, a lo que la familia estamos súper agradecidos porque te quitas un problema más, que es, aparte de problema familiar, problema personal, tener un problema en tu trabajo. Con lo cual, desde ese punto de vista, estamos súper agradecidos, siempre lo diré. Y intentamos encajar, hacer puzzle para que podamos faltar lo menos posible al trabajo, para que podamos aportar aquello que podamos dentro de nuestras dificultades. Y bueno, no es sencillo, pero al final que hay que hacerlo, hay que estar al lado del niño, pero también tienes que tener en cuenta que tienes una responsabilidad como empleado de una empresa y cumplir con esa responsabilidad. Es cumplidor, ¿no, Clemente? Sí, no cabe duda. Lleva aguantándonos muchos años, por lo cual 10 años llevas con nosotros. Bueno, la entrevista es sobre todo por esa iniciativa, la cena benéfica, y ponéis en marcha una plataforma que es todosomoslucas.org. Contadme los dos cómo surge la idea y qué estáis consiguiendo, que ya se van viendo cosas. Bueno, yo creo que lo explica mejor Clemente, porque al final su idea parte de la empresa, no parte de mí. Entonces yo creo que le doy paso a él y que lo explique. Bueno, si esto es más sencillo que... O sea, no tiene ninguna ciencia. Como hemos dicho antes, David lleva con nosotros 10 años, somos amigos, no ya en la relación del jefe-empleado. Bueno, de hecho en nuestra empresa esa relación no existe casi, pero somos amigos y lleva 10 años con nosotros. Lucas va a cumplir 8. De la manera que hemos visto nacer a Lucas y hemos visto la evolución de Lucas en esos 8 años y los problemas que David y su familia están teniendo desde el minuto 0. Hemos intentado ayudar dentro de lo que cabe en una empresa pequeña como la nuestra. Y bueno, Lucas, como habéis dicho, ha ido sobreviviendo a todos los problemas que le ha ido poniendo la vida. Y llega un momento que Lucas pues empieza a tener una serie de necesidades que hasta ahora no estaban cubiertas dentro de lo que podíamos, y tenemos que intentar, pues yo qué sé, mis hijos cuando nacieron necesitaban pañales, ahora necesitan otro tipo de cosas. Pues Lucas en su evolución pues necesita otro tipo de elementos cuyo importe es muy elevado, y yo creo que entre todos tenemos la obligación de cubrirlo, ya que a veces las administraciones públicas llegan donde llegan, y ahí creo que tenemos que estar los demás. Yo creo que en España la sociedad civil siempre ha demostrado, tanto a nivel nacional como internacional, que se puede contar con ellos, y en este caso nosotros llevamos el 50% del tiempo desde que hemos abierto la web y hemos conseguido el 50% del importe que necesitamos para cubrir esas 3 cosas que queremos para Lucas, 3 o 4 cosas, por lo cual está funcionando muy bien. Es una cosa que en cuanto lo hemos sacado, yo creo que la pusimos en 4 WhatsApp y ha llegado a un montón de gente a nivel nacional, incluso internacional. Nos ha llamado Manu Tenorio, el de Operación Triunfo, el otro día, o Siloé, el grupo de aquí de Valladolid, o jugadores de fútbol, o estábamos hablando con Ronaldo el otro día, de una cosa que de otra manera la gente no se uniría a ello. De tal forma que aquello en lo que nosotros económicamente no podíamos llegar como empresa para echar una mano a David, hemos intentado que entre todos nuestros clientes, entre todos nuestros amigos, que al final son amigos, nos puedan ayudar. Y ahí es donde estamos. O sea, tenemos un montón de gente, un montón de grandes empresas que nos van a aportar para la cena o para Lucas directamente o para lo que sea, que nos van a aportar una pequeña ayuda, y entre esas pequeñas ayudas todos vamos a conseguir que Lucas viva mejor, que es al final la misión última de todo. Vamos, de esta historia, que es lo que queremos, que a Lucas se le eche una mano, ya que en algunos casos las administraciones públicas no llegan, o como dice, pues el hecho de no estar diagnosticado me exige una serie de cosas que si no me... Pues todo ese tipo de problemas por lo parial desde la empresa. Porque Lucas, uno de los valores que tenemos en la empresa es la familia. O sea, si algo pasa a tu familia, da igual, no hace falta ni que llames, no. Y Lucas es parte de esa familia, por lo cual lo que necesite Lucas vamos a intentar llegar. Pero claro, nosotros como empresa pequeña no somos Telefónica, Iberdrola o tal. No sé si nos podéis resumir en qué consisten esos materiales y en qué ayudan a Lucas, esos materiales que van a costearse a partir de... Eso mejor, David. Sí, a ver, evidentemente Lucas va creciendo, va necesitando cosas que hasta ahora nosotros no teníamos previstas. Desplazarle en la vivienda supone que le tengamos que coger en brazos porque la vivienda no está adaptada, entonces su silla de ruedas, por ejemplo, no entra en el cuarto de baño, con lo cual implica que esos desplazamientos tienen que ser en brazos. Va creciendo, va pesando más, con lo cual una grúa es lo que primero planteábamos, ¿no? Que nos ayuda a que le desplacemos sin que pueda tener dolor, o le
podamos hacer daño y que nosotros también cuidemos un poco nuestra salud, que es fundamental, que los cuidadores estemos fuertes y sanos para poder cuidarle a él. Una cama articulada también es importante. Él cuando coge un catarro, lo que para un niño sano es unos mocos y una fiebre, a él se le suele complicar mucho, en muchas ocasiones involucra ingresarle, y para dormir necesita estar incorporado para evitar que se ahogue. Entonces una cama articulada nos vendría muy bien para facilitarle a él esas posturas. A partir de ahí no sabemos lo que va a necesitar de aquí a 6 meses, de aquí a un año. Terapias, nos gustaría que tuviera más terapias. Nosotros ya le llevamos a centros privados, pero en las épocas en las que él está enfermo y no puede salir de casa, no puede ir al colegio, pues ¿por qué no puede acudir un terapeuta a casa y tratarle allí, que no pierda su fisioterapia, que no pierda su logopeda? Eso nos parecería fundamental. Entonces, va todo un poco enfocado a todas aquellas herramientas que pueda necesitar, que se las podamos dar en cualquier circunstancia. Hablabas, Clemente, antes de la implicación, digamos, de la gente de Tools en esta cuestión, en el caso de Lucas, pero no sé cómo os habéis organizado, porque al final entiendo que esto viene un poco de tu mano, y cómo ha respondido la gente en Tools. Hablabas de que sois una pequeña empresa, pero estáis bastante unidos, por lo que veo. Bueno, o sea, esto es que nosotros no somos una empresa muy al uso, no hay una estructura jerárquica, entonces se propuso un día y yo diría que el 100% de las personas dijeron adelante. Entonces entre todos vamos tirando y vamos sacándolo pues entre amigos, conocidos tal, y a día de hoy yo mando un WhatsApp, no, si ya me ha llegado por aquí, pongo en redes sociales, no, si ya me ha llegado también por aquí, pero no te preocupes que nosotros vamos tal. De hecho la fila cero está funcionando muy bien, pero muy bien. La gente está siendo súper generosa, gente que no conocemos de nada, que no sabemos quiénes son, está poniendo cantidades que dices, jolly, si es que es la repera. Entonces es cuando demostramos que cuando la gente queremos algo y se les pone a la gente de una forma correcta, yo creo que al final acaba calando en la gente, y si la gente se da cuenta que es necesario echar una mano. Y ya digo que hay muchísima gente que nosotros no conocemos, con pequeñas aportaciones que al final van a ser capaces de hacer que Lucas pues pueda dormir incorporado, que se le pueda llevar al baño en unas condiciones pues lógicas y buenas para todo el mundo. Y todo el equipo de Tools ha estado a una, o sea, hay gente incluso que está de vacaciones ese día y ha dicho no. ¿Sabes lo que pasa también? Que estas cosas, y es una frase muy manida, le pasan siempre a los mejores, a la buena gente, porque si le pasase a auténticos sinvergüenzas que no lo quieres para nadie, pero es que en este caso esta familia es muy buena gente, o sea, por eso lleva trabajando con nosotros 10 años, lleva soportando unos 10 años, es uno de nuestros jefes de programación, es una de mis manos derechas, y es que le pasa a la buena gente, súper responsable para todo, no han modificado nada su rol dentro del trabajo, dentro de lo que ha podido siempre está cumpliendo, o sea, y yo creo que detrás de esa gente sus compañeros se dan cuenta, y esos compañeros son los que han sido los primeros en reaccionar y han sido los primeros en decir adelante, lo que haga falta. Yo creo que el 100% de la empresa está involucrado. No diría, si somos 100 personas, no hay una que esté fuera. O sea, el 100% de la empresa sabe que tiene que echar una mano, cada una en las medidas de sus posibilidades y como se pueda, pero todo el mundo ha sido capaz de, dentro de los roles y las distintas cosas que estamos haciendo, cada uno está echando una mano como buenamente pueda. Cuéntanos, para que no conozca Tools, que es una empresa tecnológica, como estamos viendo, obviamente, que yo siempre digo, porque más o menos la conozco, hemos hablado en alguna otra ocasión, Clemente, que es esa empresa que se ocupa, por ejemplo, de gestionar los calendarios del fútbol, por llevarlo a lo simple, de los chavales del fútbol base, ¿no? Sí. En múltiples territorios, además. Entonces, cuéntame brevemente qué hace Tools. Sí, somos una empresa un poco multidisciplinar. Un porcentaje alto nos dedicamos a deporte, en eso somos de los mejores del mundo, nos dedicamos a gestión deportiva a niveles desde lo más pequeñito, de mis hijos que juegan a baloncesto, fútbol, balonmano, lo que sea, hasta deporte profesional de primer nivel. Nos acaba de contratar el balonmano de Alemania, que es como la NBA del balonmano. Estamos ahora luchando por llevar la NBA o el Deportes Inviernos de Argentina, Bariloche compañía, de Chile. Estamos en Israel, Dubái, o sea, interconectamos los Juegos Olímpicos a nivel de tecnología. En eso somos muy buenos. De hecho, nos echáis una mano vosotros a crecer. Sin Iberaval probablemente no hubiésemos podido hacerlo, ya que nos echáis una mano de cara a valorarnos delante de los distintos pólizas y demás que estamos pidiendo a las entidades financieras, y lo cual nos funciona fenomenal y estamos muy agradecidos. Después tenemos, como con el deporte, por desgracia no se puede vivir, porque el dinero que hay en deporte es muy limitado, nos dedicamos a otra serie de cosas. Pues llevamos temas de genética, llevamos todo el sistema de gestión de pesca de España, a nivel de, pues desde aquí, desde Agua Dulce, se controlan las 7.000 embarcaciones que hay en España a nivel de pesca de bajura. Estamos metidos en temas de gestión de transporte, administraciones públicas. Aquí en Valladolid, por ejemplo, estamos llevando todo el tema, haciendo la unificación del tema de parkings, Movesa, Aubase, a Ibiki, para que se haga todo desde una sola plataforma y que la gente no tenga 18.000 aplicaciones. No sé, llevamos temas de domótica en Panamá, en Canal de Panamá. Aquí, por ejemplo, en Valladolid, pues tendría para los edificios del móvil, con lo mismo en Panamá, Panamá Viejo, los rascacielos de Madrid, porque yo digo, en lo que somos buenos, no somos capaces de vivir, porque en deporte para tecnología se está invirtiendo muy poco y es muy poco lo que podemos cobrar. Sin embargo,
luego cuando necesitamos sacar dinero para hacer lo que realmente nos gusta, pues tenemos que ir a otros sectores. Y eso es lo que estamos intentando hacer desde ahí. Somos una empresa de unas 100 personas aproximadamente, muy pequeñita para competir en el mercado, pero bien avenidos todos y lo hacemos muy a gusto. Volviendo al asunto, ¿cómo se puede ayudar a Lucas? ¿Cómo se puede acudir a esa gala? La fila cero, que decías que está funcionando muy bien. ¿Cómo podemos empujar al que no se haya enterado? Pues si hay alguien que no se ha enterado todavía. Pues muy sencillo, desde esa página web, todosomoslucas.org, ahí está toda la información muy clara, con 2 botones muy claros de asiste a la cena o fila cero. Con asiste a la cena te pedirá una serie de datos, te mandará a hacer el pago de la invitación y automáticamente te llega la invitación al correo electrónico. Si alguien no puede asistir y quiere colaborar, pues está la fila cero, en la que ahí se dan 2 opciones, hacer el pago inmediatamente con tarjeta o hacer una transferencia a posteriori, con lo cual, bueno, pues yo creo que hay facilidades y en esa página web está la historia de Lucas, además también todos los colaboradores que están aportando y ahí está toda la información. Me gustaría añadir, la necesidad viene aquí el revolucionario, que cuando aquella gente que esté escuchando y que tenga capacidad de decisión, estamos ayudando a un montón de gente en 1000 cosas, algunas con más necesidades, con menos necesidades, de mejor forma. No me meto en eso, de verdad, entiendo que si se hacen las ayudas será por algo, pero hay determinados sectores. La ELA, por ejemplo, ha conseguido hace poco se les ayuda, hasta hace poco era gente abandonada en medio de tal. Hay determinados problemas, como el problema que tiene Lucas, que alguien con 2 dedos de frente debería de pensar, joder, esta gente necesita protección, necesita medios, necesita que a día de hoy no los tiene, porque si no, no habríamos montado este Staribel. Toda esa gente que tiene capacidad de decisión, políticos, servidores públicos, me da igual, no sé quiénes son los que tienen que tomar la decisión, deberían de recapacitar por qué la sociedad civil tiene que saltar a dar esta ayuda cuando se está ayudando mucho a otra gente que a lo mejor tiene menos necesidad que este niño en este caso, o la misma necesidad, me da igual, pero que se pueda cubrir y a lo mejor no gasta el dinero en otras cosas que son más superfluas. Yo creo que cuando un niño de este tipo no se puede abandonar esto. Y pasa con Lucas, como otros muchos Lucas que puede haber en España que están completamente desatendidos, que creo que alguien con 2 dedos de frente, y yo creo que lo que estoy diciendo lo tienen que entender los de derechas, los de izquierdas y los mediopensionistas, me da igual. Alguien con 2 dedos de frente que vean los problemas que hay y que habría que echar una mano, porque de verdad, si no, esta gente se siente abandonada. Y esa sensación de abandono yo creo que es lo peor que puede haber. Porque cuando tú tienes a tu padre detrás que te echa una mano cuando eres pequeño, te sientes fuerte. Pero si tu padre no está, estás solo en el mundo. Tu padre y tu madre, ¿me entendéis? Entonces, yo creo que esa sensación a veces con la administración pública, este tipo de problemas se tiene. Y lo tenemos tanto a nivel de empresa, cuando tenemos determinados problemas que, por lo que sea, como a nivel personal, que en este caso son muchísimo más importantes, se ven abandonados ante este tipo de problemas. Lo que es una pena es, y también un poco a modo de reflexión, es que las administraciones solo se mueven cuando alguien alza la voz, ¿no? Que no digo que sea el caso, aunque también lo es, ¿no? No sé si recordáis hace poco un chaval en Andalucía que tenía un problema también de difícil diagnóstico y demás, y consiguió pues al final que le dieran soluciones. Pero al final yo también veo la parte positiva, que es la sociedad civil cuando quiere se mueve, y es vuestro caso, y la verdad es que es una iniciativa que es de agradecer, porque al final esto no es lo de agitar conciencias, que eso queda muy literario, vamos a decir, sino de que realmente hay gente que tiene necesidades reales, como tú dices, Clemente, o sea, y luego se gastan recursos, yo creo que cada vez menos, también hay que decirlo, en cuestiones más superfluas, ¿no? Entonces, que vosotros os movilicéis, que la gente se entere, que el público, entre comillas, se movilice, y que ese 26 de junio que habéis organizado la gala, pues haya una asistencia masiva, que no tengo ninguna duda de que la habrá, pues no deja de ser una buena noticia. Entonces, un poco a modo de conclusión, y como digo, como no suele ser la habitual este formato de entrevista, simplemente pediros una última reflexión para animar al que escuche este podcast, que también humildemente pues realizamos, y que a partir de la sugerencia de otro compañero de Iberaval, que es Víctor Blanco, que pues tiene cierta afinidad con Tools, ¿verdad? Pues animemos en cierta manera a quien pueda asistir, o al que no pueda asistir porque está en otro punto de España, incluso de Iberoamérica, que también hay quien escucha el podcast en Iberoamérica, pues pueda contribuir a ayudar a esta familia. Bueno, pues nada, simplemente que todo el que pueda asistir, primero que asista, el que no, que colabore, que esto va en la calidad de vida de un niño. ¿Tenéis algún límite de asistentes pensado? El paquete tecnológico es muy grande, no hay problema. Nosotros como empresa estamos dispuestos porque nosotros la empresa, tampoco es cuestión de la empresa, no, pero vamos a los que corramos con todos los gastos, el 100% de dinero que llega va a ir directamente a Lucas, o sea, todas las cosas que Lucas va a necesitar se van a pagar desde esa
esta pequeña bolsa de dinero que se está haciendo. Y no hay límite alguno. De hecho, hemos pedido permiso al alcalde de Boecillo, porque al fin y al cabo si tenemos que ocupar más vía pública, pues le tenemos que pedir, y me ha dicho que sin ningún problema, que nos pone todos, por lo cual muy agradecidos, y que nos pone a su disposición todos los medios que tengamos, porque se dan cuenta que es una cosa que es necesaria. Si la realidad es en cuanto le explicas las cosas a la gente, reitero, cuando es de frente lo entiende fácilmente y pone todos los medios posibles. Entonces, encantados, nosotros encantados de que pueden echar una mano, y aquella gente que puede echar una mano vía fila cero, genial. Y aquellos que ni por vía fila cero ni que no puedan asistir, pues por temas económicos, y le puedan dar difusión, pues nuevamente muy agradecidos, porque Lucas, que en este caso es Lucas, pero todos somos Lucas, a cualquiera nos podría haber pasado, lo va a agradecer mogollón. Nos quedamos con esa reflexión. A cualquiera nos podría pasar. Esta familia pues está dando un ejemplo de supervivencia, porque hay que llamarlo así, y la empresa pues está dando otro ejemplo de apoyo, de cómo se apoya a la gente que además está involucrada. Porque como tú decías, Clemente, hay trabajadores y trabajadores también, evidentemente. Bueno, yo creo que ser personas. Entonces, en el momento que cualquier persona es persona, independientemente de que después tengas más afinidad o menos afinidad, pero el simplemente hecho de ser personas, si conocen la historia de Lucas, hay gente que se nos ha hecho llorar. O sea, conociendo la historia de Lucas, viendo fotos, hay gente que se nos ha hecho llorar, porque la entereza con la que habla del padre a mí me parece la repera, porque yo que no lo vivo pero que lo veo de cerca, es la red Dios, perdón, que están metidos. Entonces, y lo viven con una entereza de leche. Yo de cariño con el que los hermanos tratan a Lucas, como los amigos cuando pasamos a todo el mundo con Lucas es del Canía, tiene que ser durísimo el día a día. Y entonces yo creo que ahí tenemos que estar todos para echar una mano. Pues poco más que añadir. Todo el ánimo y fuerza que se puede a la familia. David Bermejo, padre de Lucas, muchas gracias por acercarte a Iberaval para conversar en este nuevo episodio de Compromiso Iberaval, y también a Clemente Sierra, que es el socio gerente de Tools, que es una empresa que está en el Parque Tecnológico de Boecillo de Valladolid, y que, bueno, pues que, como decía, si no manejan ese tipo de aplicaciones de deportes y demás, seguro que lo verán, si no es ahora, en el futuro, porque es una empresa con todavía mucha proyección. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros, muchas gracias. Compromiso Iberaval. Hasta aquí este episodio de Compromiso Iberaval, en el que hemos hablado de confianza, reputación y comunicación empresarial en un momento marcado por la inteligencia artificial, la saturación de mensajes y la necesidad de que las empresas sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Y también hemos conocido la historia de Lucas, una historia que recuerda que detrás de cada proyecto, de cada empresa y de cada iniciativa social hay personas, familias y comunidades capaces de movilizarse cuando la causa lo merece. Gracias por acompañarnos. Te animamos a suscribirte a Compromiso Iberaval y a escuchar otros episodios por los que han pasado voces de enorme relevancia en el ámbito de la empresa, la economía o la sociedad. Nos seguimos escuchando. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.